las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Estas 7 palabras contienen de cierta forma su obra en la cruz, su resurrección y su elevación. Los evangelios nos refieren 7 palabras que Jesús, sufriendo y muriendo, ha pronunciado cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. Son 7 palabras, 7 cortas frases que nos hace falta meditar para conocer quién era Jesús y cuál era el sentido de su muerte. Estas tienen una importancia capital y conviene que les demos toda nuestra atención con nuestro profundo. En Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Analizando esas palabras en este momento tan difícil para Jesús, donde estaba en la cruz, donde fue maltratado, donde fue traicionado, el poder expresar esas palabras tienen mucho valor, mucho peso. Quizás humanamente, cuando nos lastiman, cuando nos hieren, en nuestro corazón nacen otros sentimientos. Pero Jesús, Dios, en este caso Dios se hizo hombre. Había un plan especial. Él tenía que pasar por este proceso para regalarnos la salvación. Pero qué bonito nos demuestra el amor de Dios para nosotros, que es un amor es un amor que nos muestra perdón. ¿Qué yo le quiero decir al analizar estas palabras? Padre, perdónalos. Que no importa lo que nosotros hagamos, pasemos, a cuánta gente quizás nosotros podamos fallarle. Dios ofrece perdón a nuestras vidas. Y a veces quizás la mente te pueda decir: ya hiciste esto mal, ya no vas a poder levantarte, le fallaste quizás a tu esposa, le fallaste a tu esposo, le fallaste a tus hijos, a tus padres. Pero en Malaquías 7:19 dice que Dios echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nos perdona. Así como Jesús en la cruz pidió perdón para las personas que le estaban haciendo daño, Dios te dice que te perdona. No quita de que quizás hayamos hecho algo mal y tengamos unas consecuencias, pero el sacrificio de Jesús en la cruz nos perdonó, nos dio salvación. Y en esta noche, en este momento te digo, si has hecho algo mal, ve a la cruz. En la cruz se pagó un precio. En la cruz se pagó nuestro perdón para darnos salvación, para podernos levantarnos y poder llegar a nuestra meta, que sabemos que esperamos. La venida de nuestro Señor, ese perdón nos da ese pase para cuando llegue este momento que estamos esperando, podamos estar juntos con nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes unas breves palabras relacionadas a la segunda expresión de Jesús en la cruz. Dichas palabras se encuentran registradas en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 43, y leen de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta expresión fue la respuesta de Jesús a uno de los malhechores que fue crucificado junto a él. Cabe señalar que fueron 2 los malhechores, que al igual que Jesús, estaban cumpliendo la sentencia de muerte en ese día. Mientras Jesús era injuriado por la multitud, líderes religiosos y algunos soldados, uno de los malhechores se unió a aquellas voces. Dirige a Jesús sus palabras, diciendo de una manera desafiante que si él era el Cristo,
se salvara a sí mismo y los salvara también a ellos. Inmediatamente el otro malhechor le recrimina, reconoce su culpa y la inocencia de Jesús. Le hace una petición a este: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Acto seguido, Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de salvación, de seguridad y de esperanza. Hoy aún hay personas que se burlan de Jesús, blasfeman su nombre, niegan su poder y solo se interesan por recibir de Jesús algún bien. Mientras que otros se acercan a Jesús reconociendo sus faltas, con corazones arrepentidos, esperando de Jesús amor, misericordia y perdón. Estos recibirán de Él el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas y la esperanza de la vida eterna. Te invito a ser uno de los del segundo grupo y recibir de Jesús aquello que es de verdadero valor y Él está dispuesto a darte. Dios te bendiga. Saludos, buenos hermanos. La tercera palabra de Jesús en la cruz la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Cuando Jesús ve a su madre a los pies de la cruz, acompañada por su discípulo, dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego, refiriéndose al discípulo, le dice: hijo, he ahí a tu madre. Dentro de esta escena de tanto dolor de una madre, dolor del Jesús el Cristo, también están acompañándolos otros seguidores de Él, como son María, hermana de su madre y esposa de Cleofás, y María Magdalena. María, en hebreo Miriam, quiere decir mujer excelsa, escogida por Dios, poseedora de una dulzura extraordinaria que emana de sus acciones y de sus voluntades. Parece Jesús, en medio de todo el dolor de su cruz, recordarnos que Dios Padre le dijo a la primera mujer, Eva, que era de su descendencia, de quien vendría la destrucción de la serpiente. Es por eso que Jesús viene al mundo. Entonces, Jesús nos recuerda que al venir Él al mundo y a nosotros aceptarlo como el Salvador, como nuestro Mesías, entonces es que somos redimidos en el amor del Padre. También en todo este dolor que sufre en la cruz Jesús por amor a toda la humanidad, entonces parece recordarnos a través de la representación simbólica que hace Juan en el momento, que es solamente a través de Él, Jesús, que somos redimidos para ir al Padre y gozar
de la vida eterna. Gracias, hermanos. Reciban un saludo afectuoso en nuestro Señor Jesucristo. Les habla Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, y en esta ocasión estaremos escudriñando la palabra del Señor, la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Quisiera que fuéramos al pasaje de Juan y citamos: Judas, pues, llega allí al huerto de Getsemaní con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, escuchen bien, hermanos, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dice: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que la majestad y el poder del Señor Jesús en su cuerpo humano era tan y tan evidente y grande que si Él no hubiera querido voluntariamente que lo aprendieran, no lo hubieran podido hacer. Así es nuestro Señor Jesús. Él se dejó atrapar. Él fue al matadero por amor a nosotros y en obediencia a su Padre. Nuestro Señor se entregó para cumplir con la voluntad del Padre y por amor infinito a todos nosotros. En diversas partes de la Escritura se nos deja ver ese amor infinito entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y su Hijo, todo el tiempo esa unión. Y nuestro Señor Jesús lo que siempre deseó fue hacer la voluntad de su Padre. Entonces, ¿por qué nuestro Señor expresa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro Señor nos presenta en su desgarradora pasión cómo echó sobre sí mismo todos los pecados de los seres humanos. Y el resultado doloroso del hecho de sufrir por los pecados de la humanidad, siendo un hombre perfecto, impecable, sin mancha. Cuando Él nos expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Está expresando las primeras palabras, exactas palabras del Salmo 22. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que Él deseaba, entendemos, presentar el mensaje del Salmo 22 a todos los que estaban allí. El Salmo 22 es hermosísimo porque, por un lado, expresa la angustia del justo que es injustamente tratado y maltratado, mientras que por otro lado expresa la alabanza y la victoria. Ese es el mensaje que entendemos el Señor quería presentar en ese momento. Una de las cosas hermosísimas y asombrosas del Salmo 22 es que expresa con detalle muchos de los sufrimientos que nuestro Señor pasó en el Calvario.
su pasión, su dolor inmenso, siendo un hombre perfecto, sin mancha. Por un lado, presenta la angustia humana, pero por otro lado, se presenta, como en el Salmo establece, la proclamación de su victoria. La quinta palabra. La cruz era un instrumento de castigo letal. Solamente los sentenciados a morir recibían el castigo de la cruz, porque nadie bajaba vivo de ella. Pero la muerte de cruz no era rápida como una inyección letal. Era una muerte muy lenta y cruel. De acuerdo a varios médicos que han estudiado la muerte de cruz que sufrió el Cristo, la víctima era clavada al madero con unos clavos cuadrados, 4 o 5 pies o pulgadas, de largo, que se introducían en sitios del cuerpo, cerca de los nervios y vasos sanguíneos, como las manos y los pies. El nervio mediano de las manos se afectaba y el dolor se regaba por todo el brazo. Los pies eran clavados hacia atrás, con la planta pegada al madero, las rodillas dobladas. Esto causaba un dolor terrible a la persona. La posición del cuerpo presionaba los músculos, los cuales se contraían. El no poder moverse hacía que el sufrimiento fuera mucho más intenso. Los crucificados se cansaban bien pronto, pero no podían descansar. La víctima no se desmayaba porque los nervios no se lo permitían. El pecho estaba convulso. La posición de los brazos y la tensión de los músculos hacía que la persona no pudiera respirar bien. Se sofocaba poco a poco. Su corazón latía rápidamente, pero con debilidad. La sangre no recibía alimento suficiente. Había exceso de ácido carbónico y acumulación de desperdicios en su sistema. Como resultado de esto, había excitación de la fibra muscular causada por el tétano y la congestión cerebral que se desarrollaban debido a la posición. Los músculos del cuello hacían un esfuerzo terrible por esta razón. En el caso de Jesús, la cabeza tirada hacia el frente por la corona de espinas sacaba al cuerpo de sitio y las espinas de la corona rompían su piel. Esto empeoraba las convulsiones y el dolor. La sangre de las heridas se coagulaba enseguida, pero venía una hemorragia de dolores, un agotamiento nervioso comparable a desangrarse. Al buscar aire para respirar, la boca abierta irritaba la mucosa hasta los pulmones. Sus venas se iban vaciando gradualmente de los líquidos que la nutren, como el agua. La pérdida de sangre, la posición de su cuerpo, las heridas expuestas al aire, los terribles dolores, la sequedad de la mucosa de la boca y garganta causaron una terrible sed a nuestro Señor en la cruz del Calvario. Aquel que dijo que había venido a traer agua de vida, lo escuchamos diciendo ahora, sed tengo. ¿Sed? ¿Nuestro Señor? ¿Acaso no podía Él abrir todos los manantiales de la tierra y beber de ellos?
y aún más. ¿Acaso no era Él el agua de vida? Pero el libro a los Hebreos nos dice que Él padeció todo lo que nosotros padecemos, para que podamos contar con Él como nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nosotros porque ha estado en nuestra situación. No tenemos un sumo sacerdote, nos dice Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús prefirió sufrir una sed física como tú y como yo, una sed física para que nosotros sepamos que Él padeció todo lo que nosotros padecemos, para que un día, mientras creemos en Él, seamos salvos. Consumado es. En Juan 19:30, Cristo con fuerza gritó: consumado es. La agonía física de Jesús había terminado. Al redimir a la humanidad caída, Jesús llevó el castigo por el pecado de toda la humanidad, y abrió el camino de salvación para todos. Se consumó la obra de redención, y ahora toda la humanidad puede estar atenta de que su salvación, que no depende de lo que uno haga, ni diga, ni trate de buscar cosas materiales para cumplir y eliminar su pecado, porque el hombre humanamente no tiene forma de poder decir que no peca. Todos somos pecadores, pero gracias a Dios Jesús aceptó morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Y sabes lo que hizo? Echó en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, y jamás te acordarás de ellos. Nadie podrá acusarnos delante del Señor de que hemos pecado, porque la sangre de Cristo
nos cubre de toda maldad, de todo pecado, y el Señor no se acuerda de nada de lo anterior. Pero es necesario que tú y yo tomemos la decisión de decir: acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, y reconozco que al morir Cristo en la cruz del Calvario, lo hizo para darme salvación, librándome de todos mis pecados. Es algo tan precioso y tan maravilloso que al morir aquí, si es que Cristo no ha venido antes, podamos ir a la presencia del Señor, y esta vez es vivir por la eternidad al lado del Señor. Es una maravilla que el Señor haya padecido por todos nosotros y haya sufrido en la cruz del Calvario tanto dolor, que sus carnes fueron a latigazos, arrancadas parte de su cuerpo, y la sangre brotaba, y él nunca se amilanó ni nunca dijo: hasta aquí llegué, sino que cumplió la palabra completa y dijo: consumado es, he pagado el precio para salvar a toda la humanidad. Ahora queda en cada uno de nosotros aceptar esa salvación, venir al Señor y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero me arrepiento. Acéptame como mi único y exclusivo Salvador y perdona todos mis pecados, todas mis ofensas, y comencemos a vivir una vida nueva para el Señor. La vida en Cristo es maravillosa. Consideremos ahora la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Esta última palabra de Jesús en la cruz evoca toda la intimidad del amor y de la comunión recuperados entre Jesús y su Padre. Como antes de las 3 horas de tinieblas, Jesús dice de nuevo: Padre. La expiación está terminada. La cuestión de nuestros pecados está resuelta. En perfecta paz, en plena conciencia, va a dejar su vida, dar su vida. Habiendo bajado la cabeza, encomienda su espíritu al Padre. Es el acto final de su sacrificio voluntario. Él mismo ha separado el espíritu de su cuerpo y lo ha encomendado a Dios su Padre. Varias veces el Nuevo Testamento nos comenta que Jesús se ha liberado de sí mismo, como en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todas estas expresiones hacen brillar la grandeza y el amor de aquel que daba su vida. Nadie tenía poder para quitársela, según Juan 10, 18, sino que Él la ha ofrecido con el fin de que podamos recibir una vida nueva, espiritual, confiándonos en Él. El gran grito del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 50, a gran voz, atesta de toda la fuerza y de toda la energía que el Señor había conservado a través de sus tormentos y sus sufrimientos. La muerte del Salvador ha sido voluntaria. Jesús va hacia la muerte apaciblemente, en vencedor, sabiendo que Dios resucitará su cuerpo, como lo encontramos en Hechos 2:27. Con su muerte ha destruido el poder del diablo que nos aterrorizaba, conforme a Hebreos 2:14. Para obtener esta victoria, Él debía pasar por la muerte, que según Romanos 6:23 es la paga del pecado que el Señor tomaba sobre Él, y así salir por la resurrección. La séptima palabra anuncia el reposo de la nueva creación. El pecado y el mal son vencidos en la cruz. Tal y como el séptimo día de la creación fue el día de reposo y de la satisfacción para Dios, la séptima palabra de la cruz introduce al Señor en el lugar de reposo, es decir, entre las manos del Padre. Siguiendo a Jesús podemos nosotros también confiarnos apaciblemente en nuestro Dios
y padre ante la muerte. Esta oración también es la expresión final de su vida, de obediencia, de su sumisión y de su dependencia en su perfecta humanidad. Esta es la coronación de su vida de oración. Ahora se cumple en el verdadero David la palabra del dulce salmista de Israel. En ti, oh Jehová, he confiado. En tu mano encomiendo mi espíritu. Salmo capítulo 31, versículos 1 y 5. Dios los bendiga. Thank you.